Hola chiquis, bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer, pero antes una recomendación cinematográfica, Miss Carbón, que se estrena en cines el día 12 de junio. Carlita, que es la protagonista de Miss Carbón, es una mujer trans que contra todo pronóstico se convirtió en la primera minera en un pueblo donde a las mujeres ni siquiera les dejaban entrar en la mina. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque decían que si una mujer entraba a la mina se derrumbaba, así, tal cual lo escucháis. El caso es que la gente queer sabemos mucho de este miedo irracional a cualquier cosa que siempre haya desafiado el status quo, porque ¿quién no ha escuchado esta cosa de las cosas son así porque siempre han sido así? ¿Cuántas veces nos han vaticinado el fin de la civilización porque consigamos nuestros derechos y nuestras libertades y que todo se va a la mierda, como un poco como la mina, ¿no? Que se derrumba. Miss Carbón es una película inspirada en hechos reales que mezcla lucha, deseo e identidad con una estética de fábula y muchísima emoción. La dirige Agustina Macri, la protagoniza Lux Pascal, aparece también Paco León. Así que nada, chicas, todas al cine, a apoyar las historias trans. Pero antes, el capítulo de Sabor a Queer. Hoy creo que voy a hacer una pregunta que nunca he hecho y que es muy importante y que eres la persona adecuada para hacérsela. Ay, madre. ¡Qué nervios! ¿Qué será? Estamos en un podcast que se llama Sabor a Queer. Y me vas a preguntar a qué sabe lo queer. Efectivamente. Vale. Me lo esperaba, me lo esperaba. Pues a qué sabe lo queer. Buena pregunta. Pues no sé. A una mandarina bien envuelta en sirope o algo así. Ajá, No vale. sé, digo, es lo primero que se me ha ocurrido. Pero sí, no sé, algo jugoso y excitante. Y Qué dulce. bien. Y con un puntito ácido también, exacto. que la mandarina lo tiene. Muy bien. Justo ayer estaba viendo un reel de una entrevista de Camila Sosa y yo creo que si tomara como sus palabras, lo queer yo creo que sabe un poco a semen, sudor y lágrimas. Ah, bueno. Vale, mi pensamiento no había ido por ahí, pero bueno, puede Pero cada ser. una con sus cosas, ¿sabes? Yo con las mías y tú con las tuyas. Puede ser, puede ser. A ver, el sabor a semen, digamos que, en fin. Madre mía, nos hemos metido ya en harina muy fuerte desde el minuto 1, ¿no? Exacto, esto es para que la gente ahí en su casa esté... Es que el sabor a semen, joder, hay una cosa ahí como metálica y tal. ¿Sabes qué dicen que los champiñones tienen un olor parecido al del semen? Que esto... Yo lo he comprobado, ¿eh? Y tiene un poco de verdad. Pero bueno, no vamos a seguir por ahí, ¿no? Pero ¿y el fuet? El fuet también dicen, sí. Pero a mí no, a mí me recuerda más el champiñón. El fuet no lo identifico tanto con el semen. Aunque igual a partir de ahora que me lo has dicho, sí. Bueno, pues bienvenido, Miquel López Iturriaga, ¿cómo estás? Gracias. Para la gente que pueda no conocerte, pues vamos a contar que naciste en Bilbao en 1967, eres periodista y crítico gastronómico, conocidísimo director del Comidista, el popular portal de cocina del país, con el que has conseguido renovar la forma de hablar sobre comida en los medios, mezclando cultura pop, salud, placer, como estamos hablando ahora, y política alimentaria. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te has levantado? Pues me he levantado muy pronto para venir a Madrid, porque yo vivo en Barcelona, pero bien, bastante fresco. Desayunado. He podido desayunar en casa, que bueno, para mí lo de desayunar fuera es un poco drama cuando lo tengo que hacer. No me gusta nada desayunar fuera. No entiendo muy bien a esta gente que dice, no, me levanto, me voy a desayunar a un bar. No, o sea, a mí me gusta desayunar lo que me hago yo en mi casa. Y luego ya si acaso comer o salir a tomar el aperitivo. ¿Y qué desayunas? ¿Qué desayuno? Pues muchas cosas. Soy de desayuno potente. Siempre desayuno fruta. Suelo desayunar una tostada con salado, que puede ser, pues yo qué sé, un poco de queso fresco, aguacate. Bueno, intento que sea todo más vegetal que animal. Y luego ya, pues la típica tostadita ya con un poco de mermelada para subir un poco el azúcar. Y si no, mira, hoy por ejemplo he desayunado gachas, que es una cosa que últimamente nos hemos aficionado bastante, mi marido y yo, y que está buena. No tiene el aspecto más apetecible del mundo porque es una cosa que se hace con avena y es una especie de plasta,
pero está rica y si le pones unas pasas y bueno, lo animas un poquito, funciona. Qué guay. Y luego tengo una cosa muy buena, que es que el desayuno normalmente me lo hace mi marido. Claro, eso no me extraña que no quiera salir a desayunar por ahí. Y eso, claro, a ver, yo creo que es de las grandes ventajas de tener un marido, es esta. O sea, que lo puedas tener esclavizado para que te haga el desayuno todos los días. Exactamente. Y que sea un marido que cocine, porque hay maridos que no cocinan nada. Bueno, mi marido no le ha llamado Dios por el camino de la cocina. Vale. Esto tengo que decirlo, tengo que aclararlo. Pero las gachas le quedan genial. Pero ha sido entrenado para poder fabricar un desayuno decente. Eso sí, ahí llega. Me encanta. Bueno, has publicado recientemente el libro Cocina de aquí para gente de hoy, un recetario de comedia, ¿te imaginas también? Un poco de comedia sí que debe tener. De comida española tradicional adaptada a las necesidades y tendencias de la actualidad. Y yo me pregunto que cuáles son esas tendencias que ahora nos surgen. Bueno, pues la falta de tiempo, sobre todo, ¿no? Yo creo que es lo que marca la cocina doméstica ahora mismo, ¿no? Y la falta de tiempo, la falta de espacio también, porque las cocinas cada vez son más pequeñas, cada vez, por desgracia, tenemos que vivir en pisos más pequeños y la cocina como que se va escuchimizando un poco. Ya muchos pisos que ves por ahí, pues solo tienen una pequeña encimera. Sí, como un huequito así enano que ahí tienes que cortar. Claro, pelar, no sé qué, hacer 40.000 cosas. Exacto, y no son sitios en general muy amables, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he intentado es, partiendo de la cocina tradicional, hacer una propuesta como más actual en el sentido de elegir recetas que sean fáciles, que sean rápidas de hacer, que no necesites tener muchos conocimientos de cocina, porque creo que eso es otra cosa que también falta, ¿no? Como que la transmisión del conocimiento culinario a través de las generaciones se ha roto y hay mucha gente que está muy perdida en la cocina, ¿no? Y yo siempre pienso en esas almas descarriadas como mi público, como mi target, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues esa es un poco la línea del libro. Y también me ha gustado mucho rescatar recetas regionales que son muy conocidas en el sitio en el que se hacen, españolas, pero que no entiendo muy bien por qué no se conocen tanto en el resto de España, ¿no? Y es una pena porque son recetas muy modernas en ese sentido, ¿no? En el sentido que son fáciles, son saludables, son con ingredientes de temporada, están muy basadas en el mundo vegetal, que es lo que tendríamos que estar haciendo ahora, comer sobre todo vegetales. Sí. Bueno, como que lo tienen todo, ¿no? Y esa es un poco la línea. Porque sí es verdad que ahora yo creo que la gente joven, pues no sé si incluirme en la gente joven, tenemos como esta dificultad a la hora de, primero, obviamente falta de tiempo y falta, yo creo que lo que decías, muy de conocimiento, ¿no? Como que seguramente, y lo hablábamos, como que hay este punto de que no hemos tenido a lo mejor la oportunidad a veces de tener a nuestras madres o a nuestras abuelas que a veces nos hayan enseñado a cómo hacer o no hemos tenido tampoco el interés, no lo sé, es una mezcla de cosas, pero aún así queremos seguir comiendo bien, ¿no? Porque la gente sigue queriendo comer bien realmente. Hombre, a ver, yo creo que sí. O sea, sigue queriendo comer bien y yo creo que el momento en el que la gente joven se mete un poquito en el mundo de la cocina, descubre que la cocina no es un trabajo. Y es una carga muchas veces y lleva tiempo y tienes que pensar qué comer, tienes que organizarte, tienes que comprar, tienes que cocinar, tienes que fregar después. Sí. Pero claro, cuando tú empiezas a cocinar también descubres como ese momento que es muy placentero, ¿no? De cocinar, de relajarte, de hacer una actividad manual, de salirte un poco de todas las penas del mundo y meterte en algo que también tiene una parte muy, muy gratificante, ¿no? Sí. Y luego está lo de comer la propia comida que has hecho, ¿no? Entonces, yo creo que sí me da la sensación de que hay gente joven interesada en esto, ¿no? Y bueno, y de hecho, no sé, nosotros las recetas que ponemos en El Comidista las sacamos a sitios como TikTok o como Instagram, donde hay muchísima gente joven y yo lo veo en las estadísticas. Claro. O sea, que hay personas a ver, no te digo de 18 años, igual no, pero sí entre 20 y 30 que son un núcleo, una parte muy importante de nuestro público. O sea, yo creo que sí que pues dar a conocer este tipo de información es súper importante porque la realidad es que a día de hoy una gran mayoría de gente, y yo me incluyo,
no sabemos cocinar unas lentejas. Y yo me pregunto con esto como qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que a día de hoy una persona relativamente joven no sepa cocinar unas lentejas. Pues que somos un desastre de sociedad, no te voy a engañar, porque, vamos, las lentejas precisamente es una cosa bastante sencilla de hacer, pero sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a ver, yo creo que ha pasado una cosa, ¿no? La cocina era históricamente una carga un trabajo que caía en la mujer de la casa, ¿no? Que se dedicaba pues a todas las cosas del hogar y tal, y entre ellas le caía el marrón de cocinar para toda la familia. Y claro, como esa figura pues ha desaparecido un poco por suerte, ¿no? Claro, porque, bueno... la mujer se ha emancipado, ha empezado a incorporarse al mercado laboral y de repente no tenían el espacio porque no son superheroínas de poder estar en todos los sitios, en todas las partes. Efectivamente. Y es más, como que también ha habido, yo creo, que una generación de mujeres o muchas mujeres que claro, que muy comprensiblemente vieron la cocina como algo que había que quitarse de encima. Porque, obvio. Claro, porque, a ver... Había mucha connotación. Exacto, o sea, aquello tenía unas connotaciones de eso, de trabajo del hogar que por artículo 29 les caía a ellas, ¿no? Entonces, bueno, esa figura ha desaparecido, también ha habido ese rechazo. Los tíos en general no se han puesto mucho las pilas con el tema de la cocina, como en todas las tareas del hogar. Entonces, pues bueno, como que la cocina se ha quedado un poco huérfana, ¿no? Pero bueno, yo creo que como sociedad tenemos que intentar no perder la cocina doméstica, porque es que es una cosa importantísima, ¿no? O sea, a muchísimos niveles y desde muchas perspectivas, ¿no? El otro día salía las famosas declaraciones del presidente de Mercadona, de Juan Roig, diciendo no, las cocinas van a desaparecer en 25 años. Que él lo decía, yo no vi las declaraciones, pero yo me lo imaginaba relamiéndose y acariciando el gato y diciendo la cantidad de comida preparada que me vais a comprar en Mercadona, vamos, exacto, me voy a hacer todavía un poquito más millonario. Bueno, pues eso para mí sería, si se cumple esa profecía, creo que es una catástrofe para la sociedad. O sea, vamos a perder un montón de legado gastronómico, que al final es legado cultural, y nuestras vidas van a ser definitivamente peores, porque la cocina y el cocinar en casa no es solo alimentarse. O sea, hay un montón de cosas ahí alrededor que son importantísimas y que tenemos que ponernos ahí en la barricada de la cocina para conservarlas y que no nos las arrebaten. Claro, ellos te lo venden como libertad, ¿no? Como, qué bien, ahora tienes muchísimas más opciones, el supermercado está para ti, tenemos todas estas cosas preparadas, pero al final, claro, estás perdiendo la libertad de decidir qué comes, cómo lo haces. O sea, incluso de probar cosas nuevas, claro, o que las recetas no sean las que ya vienen prefabricadas para ti, sino que puedas creativamente jugar con los alimentos que tengas en tu casa. Claro, no, aparte que a ella, o sea, tú has soltado, o sea, algo tan absolutamente importantísimo como es tu alimentación, la estás dejando en manos de unos señores que son una industria y que evidentemente en lo único en lo que van a pensar es en su propio beneficio. No van a pensar ni en tu bienestar, ni en tu salud. Lo van a maquillar como que sí están preocupados, pero en realidad es todo puro marketing. O sea, esas preocupaciones de... Bueno, sí, imagino que sí hay una preocupación en el sentido de no atiborrarnos a ultraprocesados hasta que nos muramos todos, porque claro, entonces tiene que haber alguien que compre. El negocio se les va a pique, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es una buena jugada. Claro, ¿cuál es el problema? Que es que esa comida preparada cada vez consiguen hacerla mejor, ¿no? Que es un poco el drama, porque en este supermercado en concreto tú te vas y pruebas determinadas cosas y dices, joder... Le vamos a hacer promo ahora Es aquí. que no, claro, es que no está mal. O sea, y han conseguido hacer muchas cosas bien, pero claro, ahí te tiene que funcionar un poco la cabeza y decir, bueno, a ver, no, o sea... Esto yo creo que está bien que lo uses como en momentos específicos. Claro, como un recurso. A ver, incluso yo no estoy en contra, por ejemplo, de usar en la cocina
cosas que ya vengan un poco precocinadas, ¿no? O sea, siempre pongo el mismo ejemplo, el bote de legumbres, de garbanzos, pues eso es un procesado que está bien y con el que tú puedes hacer cositas que te faciliten un poco la tarea, pero que tú los elabores un poquito, ¿no? O sea, no que sea una cosa que la metas en el microondas y venga para adentro. Aquí la gente que esté escuchando y viendo nos dirá lo mismo mientras está tomando una cosa recalentada del microondas, mientras escuchan el podcast. Claro, es que es muy complicado porque a veces también como que nos echan como casi como que tenemos la culpa de todo, ¿no? De decir, ¿y cómo no podemos generar esos espacios en los que podemos cuidarnos y cocinar, incluso en espacios comunes o tal, que genera como comunidad, risas, malos rollos también? O sea, como que genera cosas que son importantes para nuestro desarrollo emocional y humano, ¿no? Claro, claro. Y yo, a ver, estoy totalmente en contra del discurso culpabilizador que veo mucho en mi sector, ¿no? Sí. Cuando les preguntan a algunos cocineros, ¿por qué la gente no cocina y tal? ¿Cómo que no tienen tiempo? No, es que tal, es que no sé qué, es que esto del tiempo es una tontería y esto de no sé qué. No, lo que tienes que tener es ganas y no sé qué. Y va. Hombre, es como obviar un sistema, ¿no? Claro, o sea, es que está operando para que eso pase así. Efectivamente, y te estás olvidando que puede que haya gente que sí sea eso, ojo, y que sea pura vagancia y puro tenerlos muy gordos. Sí. Pero te estás olvidando de un grandísimo sector de la sociedad que si come así es porque no le queda otra. Exacto. O sea, y porque tiene una. O sea, porque mete 1000 horas en el trabajo, porque luego sale del trabajo y tiene otras obligaciones, porque llega gente que llega a casa reventada y lo último que le apetece es ponerse en la cocina. O sea, que yo creo hay como un manejo interno de decir, vale, hasta dónde me puedo yo cansar o no. Claro. Pues negocio conmigo mismo, pues ahora me sale mejor calentarme esto y poder descansar un poco más, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, que no nos podemos olvidar de que si la gente cocina menos, que es un hecho, que la cocina doméstica está en retroceso, es porque el contexto es totalmente hostil, ¿no? A ver, y dicho esto, pues también hay muchas veces que yo sí que tengo tiempo, pero pues no te apetece. No me apetece y estoy tumbado a la bartona en el sofá y me como cualquier cosa. Bueno, pues también empatizo con eso, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no sé, yo creo que sí que nuestra tarea como... O sea, yo creo que mi tarea como comunicador de la gastronomía es primero ponerle las cosas más fáciles, lo más fáciles posibles a la gente y ser consciente. No ponerte a hacer recetas que te lleven 28 horas en la cocina, porque eso no lo va a hacer nadie. Y luego, pues bueno, también tener cierta empatía, ¿no? Hacia las personas que por el ambiente en el que viven, pues lo tienen crudo para cocinar. Sí, esto me recuerda, no sé por qué, me viene a la mente nuestra queridísima Marian Rojas Estapé, cuando dice esto de si te abrazas 8 segundos con una persona te bajan los niveles de cortisol, ¿no? Y es como, sí, cariño, pero ¿y todo el sistema alrededor por el cual los niveles de cortisol, por mucho que yo me abrace con alguien, no me van a bajar? Es como, creo que es importante como que todo esté, ¿no?, contextualizado. Claro, totalmente. Bueno, yo es que, a ver, de Marian Rojas Estapé no puedo decir nada bueno porque una persona que ha inventado la expresión persona vitamina, o sea, para mí ya, en fin, o sea, es un ARG, pero vamos, tamaño Júpiter, ¿no? Pero sí, o sea, bueno, pues es este rollo que se repite un poco en todos los ámbitos, ¿no? De eso, de culpabilizar al individuo. Es como en el tema de la nutrición. Pasan 3/4 de lo mismo, ¿no? O cuando hablamos de la obesidad. Pues siempre es como, no, es que cierra la boca, es que no comas, es que la culpa de estar así la tienes tú, es que tal. Y olvidarte bueno, pues de cómo el ambiente y cómo las causas de las cosas son siempre muchísimo más complejas, ¿no? Exacto. Y nos llevan como individuos pues a tener comportamientos o a hacer cosas que no son las mejores para nosotros. Que al final es un poco asumir que hay algo político en cómo comemos y en por qué comemos así, ¿no? Absolutamente, sí. O sea, vamos,
Esto es una cosa que yo cada vez que hablo de estos temas hay mucha gente que te... No, yo quiero recetas, no quiero que me hables de política. Bueno, ya querida, pero es que la comida también es política. O sea, y tú en el momento en el que vas a un sitio y compras comida y eliges esto y no eliges lo otro, pues al final también estás haciendo decisiones que tienen mucho que ver con la política, ¿no? Y yo creo que hay un determinado tipo de política que favorece el que la gente coma mejor y hay un determinado tipo de política que es todo lo contrario, que favorece que unos pocos coman muy bien y la mayoría vayamos a peor. Exacto, ¿no? Como este proceso que también pasa mucho en los medios, ¿no? Y desde mucha gente que comunica en todos los ámbitos, ¿no? Desde la nutrición, desde lo culinario y demás, como de la individualización, ¿no? Como que todo es súper individual y no sé qué. Sí. Y hay algo muy político también como en la cocina, como algo colectivo, ¿no? Como que escapa de esa idea de la individualización. Pues he dicho sí, la palabra, he conseguido decirla. Sí. A ver, totalmente. O sea, bueno, yo la verdad es que veo la cocina en casa como algo bastante individual porque no me gusta cocinar con gente a mi alrededor. Mi hermano es igual, mi hermano es como todos fuera de aquí, no me toquéis las cosas. No, pero bueno, sí que el acto de comer, yo creo que cuanto más colectivo sea, mejor, ¿no? Y desde luego, pues bueno, lo que decía, ¿no? O sea, lo que no tiene ningún sentido es eso, o sea, poner siempre el foco en lo que hacen mal los individuos, ¿no? Sí. O sea, y volver un poco a ese rollo de no ver el contexto, ¿no? Claro. ¿Prefieres cocinar para ti solo o para otras personas? Cocinar para mí solo me aburre muchísimo. O sea, no me gusta. No me gusta. O sea, yo normalmente cuando estoy solo en casa, vamos, tiro de cosas muy simples. Yo soy igual, yo soy súper parecido en eso. Es como que no me ilusiona. Ahí tengo cosas que trabajar también, ¿no? Como que no me ilusiona hacérmelo para mí. Sí. Me gusta como para los demás. Sí, a ver, es que yo creo que gran parte del placer de cocinar pues es el de dar de comer a otros, ¿no? Y que esas personas, pues no sé, esto es una cursilada, pero es que es un poco así. O sea, cocinar para otros es transmitir un poco amor, ¿no? Y para las personas que somos un poco vascas y que somos muy para adentro, pues es una manera de, bueno, pues demostrar cariño hacia los demás, ¿no? Y cuidado también, ¿no? Y cuidado, efectivamente. O sea, yo esto lo veía claramente en mi madre, que era una señora muy de Bilbao y que no era demasiado dada a las cosas de, ay, no sé qué, al cariño demostrado de una manera, ¿sabes?, física, pero era muy de darlo todo en la cocina y de demostrar el afecto a través de lo que cocinaba, ¿no? Y yo soy muy también así. O sea, me encanta cocinar para gente. Me estresa también un poco porque soy muy autoexigente, entonces soy de esos típicos que se sientan a la mesa, ponen lo que han cocinado y ya enseguida están diciendo están sacando todos los defectos, ¿no? Pero bueno, a ver, sí, o sea, me encanta cocinar para otros y lo disfruto. Ahora justo me estabas recordando que yo tengo una amiga que tiene un restaurante aquí en Madrid, que lo recomiendo, es un restaurante iraní, no es comida española, que se llama Bani Banu, ella se llama Bani, que está por la zona de Manuel Becerra, o sea, si la gente que pasa por Madrid lo recomiendo, y ella como que dejó toda su movida del marketing, ella se dedica al marketing y la publicidad, y lo dejó todo por montar un restaurante que precisamente le hace feliz por esto, ¿no? Por esta idea de cocinar para los demás, ver sus caras, y hay como esto de la alimentación también puede ser una forma de un love language, ¿no? Sí. O sea, como un lenguaje del amor. ¿En tu caso también es un lenguaje del amor? Totalmente. O sea, y el gustazo que es cuando tú cocinas algo, que ves que te ha salido medio bien, se lo das a la gente y ves cómo disfruta y te lo agradece. Joder, es que eso es una cosa tan súper gratificante. O sea, por ejemplo, cuando estaba haciendo el libro, probé un montón de recetas, las tuve que probar porque, bueno, otras las tenía del comidista, pero gran parte de las recetas del libro tuve que hacer ensayos y tal, y bueno, les tenía de conejillos de Indias a mi marido y a mis 2 sobrinos, ¿no? Ajá. Y claro, o sea,
ver el entusiasmo con los que, sobre todo mis sobrinos, porque bueno, mi marido ya está más acostumbrado, pero claro, mis sobrinos, que son dos chavales pues de 26 y 24 años, recibían aquellos platos, ¿no? Y aquellos platos además tan súper tradicionales, ¿no? Yo qué sé, el ajo pollo, el matamaridos, o sea, la olla gitana, cosas de las que no habían oído hablar y de repente las probaban y decían, joder, qué bueno está esto, tal, no sé qué, cómo se hace, lo quiero hacer en casa. Ostras, eso es un subidón, ¿no? Y yo creo que es de lo mejor, es para mí la mejor parte de cocinar es eso, sí. Sin ninguna duda. Yo creo que es lo mejor de la vida. O sea, yo creo que supera, en mi caso, al sexo y a cualquier otra cosa. O sea, lo de cocinar es una cosa como que te eleva a otra movida. Sí. Es que lo disfruto un montón. Sí, totalmente. Y realmente cuando ves que progresas en la cocina, que bueno, yo creo que muchos cocineros neófitos, vamos a decir así, se frustran mucho porque las cosas no les salen bien al principio. Como en el gimnasio. Claro. Bueno, pues yo tengo un mensaje para ellos, que es, primero... Ahí tienes tu cámara, si quieres mandárselo a ellos. Por favor, no pasa nada. O sea, la segunda vez y la tercera sale mejor. Y luego, otra cosa muy importante. O sea, stop aspirar a la excelencia en la cocina desde el minuto 1. Bueno, desde el minuto 1 no, en todo momento. O sea, es que no todo tiene que... Nos han metido en la cabeza la idea de que, y esto los programas de cocina han tenido mucha culpa, ¿eh? De que todo tiene que salir perfecto, de que tal, de que todo tiene que tener una presentación no sé qué, tal. O sea, de que todo es difícil. Joder, no. O sea, es que unas simples lentejas o un plato de una sopa y tal, bueno, pues a ver, igual no es la mejor sopa o las mejores lentejas del mundo, pero las has hecho tú, valora eso. Seguramente te van a salir mejor la siguiente vez, vas a aprender, no sé, relax. Y que hay una recompensa mayor o diferente a la de simplemente hacerlo bien, ¿no? Que es como lo que decíamos antes, que está todo como mezclado con esta idea de el esfuerzo, la exigencia, este rollo un poco casi está como militar, ¿no? Sí. Que esto lo vemos como MasterChef es el ejemplo perfecto, ¿no? Vamos. En plan de... ¿Por qué, señora, me tiene usted que gritar todo el rato? O sea, puedo cocinar sin que nadie me grite, porque entonces incluso yo creo que a veces lo que surge de ahí, ¿cómo puede surgir algo bonito de una cosa que surge desde un lugar de presión, de dolor, de... Bueno, a ver, pues chica, no tiene por qué ser bonito. No, nada. Yo, vamos, cuando me dicen, o sea, cuando veo a cocineros célebres diciendo... No, es que estos programas animan a la gente a cocinar y acercan a la gente a la cocina. O sea, me quedo a cuadros. Es que yo veo eso y quiero tener una cocina, vamos, salgo corriendo para tener cualquier cocina lo más lejos de mí posible, ¿no? O sea, esa idea de ese rollo de la cultura del esfuerzo permanente y no sé, ese mal rollo que se respira en esos programas respecto a la cocina, vamos... No sé, es que... Y no solo respecto a la cocina, por desgracia. Claro, bueno, respecto a muchísimas cosas, efectivamente, pero, a ver, no sé, o sea, yo creo que yo estoy en el mundo televisivo culinario, me parece, estoy mucho más cerca de lo que puede ser un Arguiñán o lo que era Elena Santonjan con las manos en la masa, no sé, programas que son como mucho más amables, ¿no? Y que plantean eso, el cocinar como una actividad placentera, ¿no? Sí. No como una competición a ver quién es mejor. O sea, sí, eso me parece horrible. Como que aboguen por el disfrute también, ¿no? Que la comida tiene que ser disfrute, probar, crear, cambiar. Claro. Y no estar juzgando permanentemente. O sea, no sé. Yo creo que sí que cuando cocinas tienes que ser un poco crítico con lo que has cocinado. Sobre todo pensando en aprender, ¿no? O sea, y intentando entender, si algo no te convence, intentando entender por qué ha pasado eso para luego corregirlo la siguiente vez. Pero no te puedes dejar llevar por eso, pues por la autoexigencia desmedida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que proyectan estos programas, ¿no? Y que luego quizá esto se deriva, bueno, también hace poco como que está este documental sobre David Muñoz en Netflix, ¿no? Que cuenta un poco su historia y su trayectoria. Se deriva luego también en la creación seguramente de determinadas personalidades que son tan exigentes consigo mismos
que hay poco espacio para el disfrute, ¿no? Por mucho que, bueno, obviamente es una profesión, en su caso, ¿no? Sí. Y tiene que haber una exigencia, pero ¿hasta qué punto esa exigencia, no? Bueno, no sé, es que claro, el caso de David Muñoz, a ver, a mí me parece un cocinero admirable, ¿eh? O sea, y bueno, reconozco que ha llegado donde pocos, pero realmente ves esos documentales o le ves a él y te preguntas, ¿todo esto ha merecido la pena? O sea, es que, no sé, que lo cuenta su mujer, ¿no? Ese Sí, sí, sí. estado de insatisfacción permanente en el que vive, de llegar a más, de alcanzar más todavía la excelencia. Bueno, sí, pues vale, llegarás a ser el mejor cocinero del mundo, no te lo niego, pero no sé. Pero posiblemente tú te puedas perder por el camino, ¿no? Bueno, es que claro, pues te puedes perder tú, puedes perder a los que tienes alrededor, no sé, o sea, yo creo que es un precio a pagar que desde mi visión de la vida, vamos, no merece la pena en absoluto, ¿no? O sea, y al final es que, bueno, pues es que no te satisface, o sea, es como una, no sé, una hoguera a la que echas más y más y más y más leña y nunca el fuego, nunca hay suficiente fuego, o sea, no sé, no. Es que es un concepto de la cocina y de la vida tan alejado al mío que a veces no lo comprendo. Claro. De hecho, ahora también hay una serie del mismo director que ahora ha hecho la de Adolescencia en Netflix, que también creo, no sé cómo se llama, ahora a lo mismo me lo chivan, que es también como de una persona como súper estresada y hay como seguramente parte de adoctrinamiento y de ideología detrás de esta fórmula que es la que copa ahora mismo en general la representación de la cocina a nivel mundial, porque la mayoría de programas y discursos y documentales van alrededor de esta idea de la exigencia, ser el mejor, la competición, no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ahí hay vamos, tú empiezas a rascar y llega un momento en el que llegas a el neoliberalismo, o sea, clarísimamente, ¿no? Nada raro teniendo en cuenta que la hostelería en general es un mundo bastante conservador, ¿no? Y bueno, lo hemos visto clarísimamente pues en los amigos que son de determinados políticos y de determinadas políticas presidentas de determinadas comunidades de España, que no voy a mencionar, ¿no? A ver, es un mundo muy diverso el de la hostelería y te encuentras de todo, ojo, pero los que mueven un poco el cotarro siempre cojean por ahí, ¿no? Y ves determinados discursos que dices, uff, esto de, ay, es que no encuentro gente que trabaje para mí, ¿no? Estas quejas que se repiten constantemente en la hostelería. Es que ya no hay nadie que quiera trabajar. Efectivamente, es que no tal, es que no sé qué. Y claro, todo al final respira como cierta ideología ultraconservadora, ¿no? O conservadora. Como poco. Directamente. Como poco. Sí, la serie que te estaba diciendo antes es Boiling Point. Pues no la he visto. Bueno, si quieres tener una tarde con muchísimo estrés, te la puedes poner. Mira, no, mira, es que déjame en paz. Mira, o sea, The Bear, que es una serie de la que todo el mundo habla y tal, sí, o sea, también. vi 2 capítulos y me estresé tanto que dije, es que no quiero, o sea, no necesito esto en mi vida. Es verdad que también la cocina siempre ha estado como históricamente asociada a lo femenino, pero en lo doméstico, ¿no? Mientras que es verdad que como venimos mencionando, tanto David como los de las series estas que estamos mencionando son hombres, ¿no? Como la parte profesional y la parte como del pin es por parte de los hombres. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, pues a ver, opino que por suerte es algo que está empezando a cambiar y que, bueno, pues poco a poco va habiendo cada vez más cocineras en el mundo profesional que se van colgando medallas, pero, o sea, queda muchísimo camino por recorrer. El mundo de la alta cocina sigue estando muy masculinizado. Tú te vas a cualquier congreso de gastronomía, ves los ponentes. Bueno, ahora claro, como ha habido tantos escándalos de all male panels de estos, pero de 15 tíos en el escenario y ni una sola mujer, como que ya La gente dice, aunque solo sea por la foto... Sí, han visto que una pequeña cuota femenina tiene que haber para que no les caiga la del pulpo, ¿no? Pero aún así, o sea, vamos, sí, o sea, sigue habiendo
Bueno, pues muchos frenos, ¿no? a la presencia femenina en las cocinas, que muchas veces son también sociales, ¿no? O sea, bueno, pues el hecho de que los cuidados caen a las mujeres, pues bueno, sí. Claro, como es una profesión que realmente tiene unos turnos y unas dinámicas muy jodidas, y eso es así, que también están, por suerte también hay cocineros y negocios de hostelería que están consiguiendo cambiar eso, ¿no? Esa idea de que, ¿sabes? La gente que trabaja en hostelería tiene que estar ahí dando la vida y trabajar los fines de semana y no sé qué, y 6 días y los turnos partidos y todos esos horrores. Pero bueno, yo creo que, volviendo al tema de las mujeres, queda mucho camino por recorrer. Nosotros desde el Comidista siempre tenemos esa cosa en la cabeza de, bueno, hay que sacar más mujeres del mundo de la gastronomía, que las hay, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces no se les presta o sea, hay mujeres no solo en el mundo de la alta cocina, sino en el mundo de la producción de alimentos, claro. En el mundo de los medios, tal, pues hombre, hay que darles el hueco. O sea, bueno, no hay que darles, o sea, tienen que tener el mismo hueco. Darles ha sonado un poco mal, porque parece como que estoy yo dando aquí paso a esto, ¿no? A ver, somos hombres, cariño, al final también tenemos nuestras cosas. Pero bueno, quiero decir, exacto, no es darles, o sea, es que tengan el mismo hueco que tienen los hombres. Y que sea un reflejo de la realidad de la vida, claro. ¿No? Porque también estaba pensando en que esto pasa mucho en las familias, que al final pues las mujeres muchas veces son las que han sostenido la carga mental de todo lo que tiene que ver con los cuidados, y los cuidados ahí también podemos meter todo el tema de la cocina y del día a día, y luego el hombre es el que hace la paellita el sábado, claro. La barbacoa, claro. Y es como que se lleva todos los aplausos y tal y cual, mientras que el día a día y sostener se da como por hecho. Sí, pero es que, bueno, yo eso es algo que también he percibido, ¿no? Que dentro del sector de la gastronomía y del sector de los medios que hablan de gastronomía, esta cocina doméstica... Pero la paellita del sábado del maridito... O sea, sí, o el restaurante tal, esto sí que es más guay, ¿no? Pero los que hacéis recetas... esto ya... Como que es un poco periodismo gastronómico de segunda, ¿no? Claro. Y yo creo que está conectado con eso, fíjate. Sí. O sea, con esa visión de que la cocina de casa, como era una cosa que de mujeres, pues no, bueno, pues no tiene el mismo caché social que la cocina de los restaurantes, que es algo que casualmente siempre, bueno, no siempre, porque hay y había cocineras, pero... Bueno, las estrellas... que la generalidad o un gran porcentaje estaba sostenido por señores. Eran hombres, efectivamente. O sea, y bueno, yo de hecho me acuerdo que cuando yo empecé a dedicarme al periodismo gastronómico, o sea, tenías por un lado a las recetas que iban en las revistas femeninas, uh-huh. Y luego estaban los señoros que hablaban de grandes restaurantes en los periódicos. Uh-huh. Básicamente, ese era el periodismo gastronómico que había en España, ¿no? Sí. Y clarísimamente definido lo que era de mujeres y lo que era de hombres, ¿no? Y yo recuerdo que, claro, cuando yo empecé... Bueno, no solo yo, ¿no? Sino... gente más de mi generación, empezamos con los blogs de gastronomía hace 10, 15 años y tal, y empezamos a hablar de gastronomía de otra manera, hubo como una reacción súper fuerte de ese mundillo de los entendidos gourmets, todos hombres, todos ricos, todos de derechas, contra los que empezábamos a hablar de otra manera de gastronomía, ¿no? Claro. Y bueno, y nos decían de todo en las redes sociales, bueno... O sea, muchísimo desprecio muy clasista también, porque claro, era como un territorio que ellos tenían ahí controlado. Claro, lo tenían todo gestionado y gestionado y tal, y uy, no sé qué, los restaurantes, nosotros somos los que sabemos, y bueno, pues como que nosotros éramos unos advenedizos, ¿no? Pero bueno, yo creo que por suerte eso poco a poco ha ido cambiando y hay nuevas voces en la gastronomía, muchas de ellas mujeres, por suerte,
que están hablando del tema de otra manera. Y eso es buenísimo. Bueno, creo que lo explica muy bien, que además es como un elemento como muy binario de o este camino o este otro camino, y de alguna forma también tú representas ese camino intermedio, ¿no? Sí. Como persona abiertamente gay en el mundo de la cocina, hablando con este discurso, también mezclándolo con todo el tema de la cultura pop, de estas cosas un poco como más que rompen con las dinámicas y las narrativas que habitualmente hemos visto en la cocina. Sí. Y además estando en un medio potente como El País. Sí. ¿Te has encontrado problemas como por ser así? Bueno, problemas, desde luego, problemas dentro del medio para el que hacemos El Comidista, ninguno. O sea, eso es tal cual. Ahora, sí que... si abrimos Twitter... Creo, sí, o sea, sí que creo que dentro de ese sector, digamos, de gourmets entendidos, la crítica gastronómica oficial... Yo creo que un poquito de recelo hacia un personaje que de repente se metía en un medio grande, de repente tenía ahí un altavoz, de repente le seguía a mucha gente y que era marica, era bastante rojo, era vasco, o sea, es que lo tienes todo. Lo tenía un poquito todo, ¿no? Solo me faltaba, pues no sé, o sea, bueno, era blanco, menos mal, ¿no? Porque vamos, si no... pero sí, yo creo que eso ha jugado un poco, o sea, ha hecho que de alguna manera la fobia que me han tenido ciertas personas de ese mundillo haya sido un poquito más intensa por el hecho de ser marica. Y bueno, y luego ya no te digo nada, en fin, las respuestas de las redes sociales o el acoso que he podido tener en las redes por este tema, ¿no? Que bueno, no ha sido tanto por cuestiones culinarias, sino bueno, pues cuando me he puesto a opinar de cosas que, bueno, pues que a determinadas personas les han molestado, ¿no? Porque hay gente que piensa que tú te tienes que ceñir a hablar solo de lo tuyo. Exacto. Y en el momento en el que hablas de un tema social, un tema político, pues van a por ti. Y ahí sí he recibido mi buena dosis de homofobia, sí. Yo esto muchas veces lo pienso, ¿no? Joder, me iría mejor si no me manifestara o si no me manifestara públicamente con muchos temas o... Pues, a ver, yo entiendo que yo puedo manifestarme desde una cierta posición de privilegio, ¿no? Porque no me van las lentejas en ello, quiero decir. Yo voy a seguir haciendo lo que hago en el medio en el que lo hago. No voy a perder, no soy Aitana, que voy a perder seguidores y de repente digo no sé qué, ¿no? No, o sea, no va a afectar demasiado a mi negocio, entre comillas, pero, joder, también, no sé, hay silencios en mucha gente respecto a muchos temas que me parecen muy llamativos, ¿no? Yo intento no ser demasiado chapas, con temas sociales o temas de políticas en redes porque, no sé, también creo que un poco mi papel también... No sé, es el de llevar un poco de alegría al personal a través de la comida, ¿no? Y eso también es importante. Sí. Pero, joder, hay determinadas cosas con las que yo no puedo permanecer callado, ¿no? Y creo que, bueno, pues que tengo todo el derecho a opinar o a hablar de ello públicamente y todo el derecho a intentar remar en contra de muchas cosas, ¿no? Que están pasando. Porque es verdad que, curiosamente, aceptamos discursos chunguísimos por parte de políticos que se permiten afirmar barbaridades y no pasa nada, porque es como, bueno, ya, como esta persona es así, y sin embargo, cuando es un discurso que viene por parte de la disidencia de las mujeres de edad, de repente es como ya incómodo, no, tú quédate en la comida porque lo tuyo es la comida, no opines de nada más, es como, sí. Estoy en el mundo. Claro. Y el mundo también es mío. Tengo derecho a opinar. Sí. A mí una cosa muy bonita que me dijo un seguidor en Twitter, que me dijo, cuando opiné de no sé qué, bueno, no sé si fue cuando asesinaron a Samuel o no sé, alguna movida, que me dijo, te dejo de seguir, veo que eres más marica que cocinero. Y dije, bueno... Elige. Más marica que cocinero. Ahora mismo lo voy a poner en mi bio de Twitter porque es que me pareció una frase tan maravillosa y
y tan involuntariamente correcta, ¿no? Porque efectivamente yo soy más marica de cocinero, ¿no? Entonces, allí que lo puse y le dije, mira, persona que me odias en Twitter, muchas gracias porque esto lo voy a usar y si te descuidas igual hasta lo pongo de epitafio en mi tumba, ¿no? Pero sí, o sea, es cierto, ¿no? Que hay... No sé, yo veo que hay personas como que se les tolera todo y se les tolera que digan barbaridades, que mientan, que, bueno, que echen sapos y culebras y de repente sales tú a hablar de algo que además, no sé, yo intento también elegir un poco mis luchas, ¿no? O sea, no sé, no convertirte en el, ¿sabes? En la persona que opina de todo, porque hay muchísimos temas de los que no sé, ¿no? Pero, a ver, no sé, yo creo que no tienes que saber mucho de política para manifestarte públicamente contra el genocidio en Gaza. O sea, no tienes que ser un experto en Oriente Medio. Efectivamente. No, no hace falta. O yo qué sé, o para manifestarte contra el recorte de determinados derechos a determinados colectivos, o para manifestarte contra la transfobia. O sea, no, es que yo no necesito conocer a ninguna persona trans ni que me afecte el tema directamente para posicionarme en contra de eso. Exactamente. ¿No? O sea, ya está. Que por suerte sí que conozco a personas trans, pero y bueno, y sí que es verdad que ese conocimiento ayuda a que te conciencies. A que me toque un poco más el tema, pero bueno. Sí, pero no debería ser necesario. Claro, ¿no? Es que no sé, yo, esta cosa que a veces se dicen, no, porque primero vendrán a por las personas trans, luego a por no sé qué, luego a por los maricas y luego vendrán a por ti. Bueno, es que a mí no me hace falta que vengan a por mí para ver que no está bien ir contra las personas trans, ir contra las personas migrantes, o sea, contra determinados colectivos clarísimamente desfavorecidos en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, me sorprende que haya mucha gente que tiene un gran altavoz y tiene muchísimo seguimiento y puede hablar de cosas y puede mojarse, que y elige no hacerlo. Mudos. Vale, es una opción personal. Yo tampoco creo que haya que obligar a nadie a hablar de nada, pero joder, no sé, un poquito de mojamiento con temas que es que ya no son de... que trascienden lo que entendemos ahora por política, exacto, ¿no? O sea, que no te estás tú, por decir determinadas cosas, no te estás afiliando a ningún partido. O sea, simplemente, no sé, yo creo que hay una cosa muy básica que ya está estipulada que se llama derechos humanos. Sí. O sea, y ahí es donde tienes que poner un poco, no sé, utilizar, joder, porque, no sé, tú eres... A mí, cuando yo era muy pequeño, era adolescente, me habría encantado tener determinados referentes que no tuve. Pues bueno, yo creo que yo intento ser un poquito, en la pequeña medida en la que puedo, pues ser un poco de referente de determinadas cosas. Y desde luego no permanecer callado, aunque luego me caiga la del pulpo, ¿no? Y yo creo que es curioso lo que decías, porque es como que a determinadas personas sí esto les genera un problema por críticas y demás, y luego hay otros lugares, por ejemplo, MasterChef, de nuevo, ¿no? En los que hay determinados discursos y determinadas posiciones políticas que, sin embargo, son súper amables y son para todos los públicos y que están en prime time de una televisión pública y no pasa absolutamente nada y no hay un ataque contra esas posiciones, ¿no? Sí, bueno, a ver, sí que hay cierta respuesta en las redes sociales hacia todo eso, pero claro, ellos enseguida empiezan, vienen a censurarnos, nos quieren cancelar, no sé qué. Bueno, todo este discurso tan casposo de es que ahora no hay libertad, no se puede decir nada, no sé qué. Bueno, unos sí y otros no. No, claro, tú lo estás diciendo en prime time, o sea, claro. tienes ahí... Yo lo digo aquí en mi blog o en mi podcast o en mi cosita, pero tú lo estás diciendo en prime time, cariño. Efectivamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay mucha tolerancia. Mucha tolerancia, lo que digo, o sea, no tanto en las redes, porque en las redes sí que hay contestación, ¿no? Pero en determinados organismos que son los que controlan los medios, ¿no? Pues bueno, ves que hay cosas que pasan que se toleran y ahí siguen pasando y ahí siguen los programas y ahí siguen esos personajes y siguen teniendo la misma plataforma y tal. No sé, es que el caso de MasterChef es emblemático, ¿no? A este respecto, o sea, por hablar de un programa de cocina. O sea, es que
en fin, después de lo que pasó con Verónica Forqué, es que ¿qué más puede pasar, no? ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues ahí sigue ese programa, ¿no? Seguramente determinadas posturas o determinadas salidas del tiesto en otro sentido, pues habrían tenido una repercusión y una consecuencia. Efectivamente, la consecuencia y el manotazo. Sí, sí. Cuando las cosas van bien con la pasta y el capital como que está de acuerdo con que eso siga continuando porque es más importante que cualquier derecho humano o cualquier otra historia, entonces todo esto sigue para adelante, que quizá también es un poco la razón del boom de estos programas, ¿no? Que quizá como que son una maquinaria capitalista muy potente, estos programas culinarios de este estilo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sobre todo ¿no? La verdad es que los otros programas culinarios no lo han petado mucho en la televisión, pero pues no sé, bueno, pues sí, quizás es que precisamente por esas polémicas constantes que genera, pues ahí sigue, ¿no? Y porque, bueno, cada vez es menos un programa de cocina y es más un gran circo, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, sí que es verdad que, no sé, por algo que yo no me llego muy bien a explicar, los intentos en otras cadenas o en otros formatos parecidos no han funcionado, ¿no? Bueno, también tenemos Pesadilla en la cocina, o sea que, bueno, sí. Que no va por ahí, pero también toca un poco algunos temas, ¿no? Sí. Que también, de nuevo, tiene este carácter como muy, pues eso, capitalista, de cómo mejorar o de cómo no, y que está todo tan enredado con todo, ¿no? Sí. Que de repente ves a gente pobre llorando ahí en un programa de televisión por intentar salvar sus negocios y sus vidas, ¿no? A través de la tele, que es complicado, claro. Bueno, pues es que sí, o sea, es un poquito hacer espectáculo de la miseria, ¿no? Y pues de las miserias que vive mucha gente en los negocios de hostelería, o sea, tanto los dueños como los empleados y bueno, y todo su entorno, ¿no? No sé, sí, es un poco terrible. Un poco porno emocional, ¿no? Sí. Y luego, claro, pues les redecoran los restaurantes fatal, que eso es una cosa que vamos, que me parece terrible, ¿no? O sea, esos makeovers que no van a ninguna parte, ¿no? O sea, y que dices, es que casi estaba mejor antes. Tenía más encanto. Claro, por lo menos tenías encanto de cosa rancia y casposa, desastre, ¿no? de absoluto desastre. Pero claro, sí, que es como, bueno, esta cosa cosmética que al final no va a ninguna parte y bueno, pues pero todos felices y al final de la historia siempre es eso, ¿no? Todos felices y comieron perdices, ¿no? Y ya está, y luego ya si sigue abierto el restaurante después de la temporada ya, pues eso ya nos desligamos. Claro, a ver, yo reconozco que ese programa en concreto lo veo, o sea, por el culo, vamos. Sí, por el culo, vamos, pec total. Sobre todo la primera parte, ¿no? O sea, luego ya la parte en la que las cosas van a mejor me interesa un poco menos. Me prefiero regodearme ahí en la mierda. Pero claro, o sea, es que ahí hay dinámicas y conflictos tan fuertes y tan universales. Que claro, que es muy... Aunque sepas que no está bien, ¿eh? Y aunque sepas lo que hemos dicho, que al final es regodearte en las miserias de la gente, pero joder... Es que es algo, es como parar un poco con el coche cuando ves un accidente. O sea, es un reflejo muy humano el de ver esas cosas, ¿no? Y esos conflictos. Y que yo creo que reflejan además muchos de ellos bastante bien lo que se vive dentro de muchos restaurantes. De muchos restaurantes, muchos negocios. Sí. O sea, el problema del alcoholismo, por ejemplo, que de esto no. Y de las drogas, ¿no? Que no está como implícito en ese programa, pero es que lo estás viendo, ¿no? O sea, que ahí hay un temazo, ¿no? Claro. O sea, muchas horas, mucha exigencia, un esfuerzo enorme. Sí. Y gente muy enchufada al bebercio y a lo que no es bebercio, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que sea un espectáculo al que es difícil resistirte, ¿no? Pero bueno, como tantos otros programas, ¿no? Que sabemos que están mal, pero no podemos dejar de verlos. Estábamos hablando un poco de la pornografía emocional esta, de cómo demostrarte ahí, pero también esta pornografía se está como
moviendo hacia el universo de la comida, ¿no? Que es como esta movida de la pornificación de la comida, de cómo la gente se graba los vídeos, de cómo incluso mostramos el producto, ¿no? En el que la estética, como decías, como que está completamente por encima incluso del sabor de los productos, y vemos, pues yo qué sé, pues aquí tengo apuntadas en plan imágenes de hamburguesas chorreantes, estas cosas de las pizzas con los quesos infinitos, sí. Ingredientes impensables como los Lotus o las Takis mezclados con esto, ¿no? Es como... ¿qué hacemos? Claro, porque de repente como que la comida, o que si esa hamburguesa o esos platos de espaguetis está bueno, ya da igual. Lo más importante es cómo se vea, o si mi restaurante es bonito para hacerme una foto allí. Sí. Bueno, a ver, es que eso forma parte, pues, de toda la mecánica de la captación de la atención, ¿no? Que es lo que, bueno, pues lo que demandan las redes sociales, ¿no? O sea, ¿por qué las redes sociales están llenas de este tipo de espectáculos como el que tú dices? Pues porque al final eso tiene, volviendo o sea, tiene esa atracción y esa cosa de que te quedas a verlo, ¿no? O sea, esa hamburguesa chorreante. En general, el mundo del exceso, ¿no? Yo creo que tiene mucho magnetismo. El sushi gigante también. Claro. Incluso cosas que son bastante asquerosas funcionan muy bien en redes sociales, ¿no? Porque te enganchas a verlo, ¿no? Como que comemos por los ojos, ¿no? Claro, sí. Bueno, y pues a ver, el fenómeno este de los vídeos de las mujeres americanas haciendo platos que ponen una barra así de queso mozzarella y luego le echan carne picada y luego una bolsa gigante de chetos machacadas se la echan encima y luego solo cubren con bechamel y lo meten al horno y le ponen más cosas. Claro, todo eso al final, pues yo soy el primero que me engancho a ver esas cosas, ¿no? Por mucho asco que me den, ¿no? Entonces, estoy dándole. Claro. O estos vídeos gigantes que hay como caritas así de, en general, chiquitas así como muy monas asiáticas, con cara como muy de niña, un plato gigante de comida y ellas hasta que se lo comen todo entero, que dices, Dios mío. Bueno, yo creo que ahí ya hay un componente sexual en eso, claro, en obvio, concreto, también. muy obvio, ¿no? Yo creo que, pues, de tíos que se la están pelando viendo eso, ¿no? Viendo porque les pone ver a una mujer llenándose la boca de cosas. No sé si es que imaginan que esas cosas son su pene, no sé. Bueno, no sé qué circula por las mentes de las personas que están enganchadas a estos vídeos, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una pena porque yo creo que en Internet y en las redes hay muy buena cocina, o sea, y hay cosas muy originales, muy útiles, o sea, incluso en redes bastante denostadas en este terreno, como es TikTok, encuentras cosas que dices, ostras, realmente esto funciona, está bien, sirve tal. Y me lo estás explicando adaptado a cómo lo necesito escuchar ahora, cortito, exacto, pero claro. En un lenguaje claro, tal. Pero, claro, o sea, como... Igual que hay eso, ¿no? Igual que hay eso, pues bueno, hay muchísimo contenido que simplemente está creado para captar la atención, ¿no? Y para que el algoritmo diga, bien, esto está bien y a esto le voy a dar alcance, le voy a dar más visibilidad. Y claro, eso pues nos lleva, porque yo me incluyo en este capítulo, a hacer cosas en nuestros vídeos que quizá no deberíamos estar haciendo, ¿no? Pero claro, como esa pelea por la atención es tan evidente, tan salvaje y tan a saco, o sea, pues claro, al final el contenido realmente útil de cocina queda relegado y queda, o sea, totalmente eclipsado por estas cosas, pues eso, por los famosos postres de 2 o 3 ingredientes que están hasta en la sopa ahora. Sí. Ese es el ejemplo clarísimo de contenido que no sirve para absolutamente nada, porque tú luego eso te lo haces en casa y no hay Dios que se lo coma, ¿eh? O sea, es una mierda pinchada en un palo, pero el vídeo de TikTok es funciona una maravilla. Como un tiro, claro. Porque claro, funciona. Dices, ¡guau! ¡Ostras! ¡Joder! ¡Qué fácil! No sé qué, tal. Entonces, bueno, una vez más, yo creo que la culpa de todo esto, pues es que, bueno, pues que al final,
O sea, como que toda nuestra comunicación, la comunicación de la gastronomía, como de tantas otras cosas, pues la hemos entregado a unos señores que están ahí, nos están manejando como marionetas y que estamos muy a merced suya, ¿no? Y que nos están diciendo cómo tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que lanzar los mensajes. Efectivamente. Y ahora la orden es: tienes que captar la atención en los 5 primeros segundos o en los 10 primeros segundos de vídeo. Y si no, Chao. Tu vídeo ya puedes haber hecho la mejor receta del mundo que no la va a ver ni Cristo. Entonces, bueno, pues es un ejemplo más de malas dinámicas promovidas por el funcionamiento de las redes y por los responsables de las redes, ¿no? Que al final son los que establecen qué funciona, qué funciona y qué no. Que no. Claro, porque podrías decidir que funciona en otra cosa. Claro. Vamos a hacer un juego, el juego de la comida. He planteado aquí un cuestionario rápido con la ayuda de mi compañero Jesús Pascual, guionista de este programa. Bueno. Y te voy a decir como cositas que están muy ahora vigentes, sí, y que me puedas dar tu opinión como en plan un poco rápida. Vale, porque sí. estamos en un podcast muy moderno y hacemos cosas así. Vale. Smash Burgers de Lotus y de pistacho. Pues vamos, ¿Tu opinión? Un no clarísimo. O sea, no sé, no entiendo. Este fenómeno de las Smash Burgers, del que yo he sido cómplice, porque hicimos un vídeo. Me encanta porque todos lo estamos criticando, pero de todos somos cómplices. Yo soy muy de criticar cosas que luego me viene la gente y, pero hace 3 años sacaste un vídeo de... Y sí, es verdad. Pero no. O sea, de verdad, es top. Estas hamburguesas guarrindongas de mezcla de... El otro día vi una hamburguesa con una tarta de queso. ¡Qué asco! O sea, que dices, pero es que de verdad nos hemos vuelto locos. No. O sea, a ver, si tienes 13 años y quieres hacer una broma, eso me parece bien. Pero chica, o sea, tienes 30 y tantos. No hagas el ridículo haciendo baby food. Patatas fritas caseras en bares y establecimientos. Bien. ¿Te refieres a las chips estas hechas...? No, a ¿qué pensamos? ¿Qué va a pasar? Yo creo que esto se va a acabar, ¿no? Bueno, nada, prácticamente inexistentes ya. O sea, una especie en extinción. A ver, están el lince ibérico y las patatas fritas caseras en los restaurantes. O sea que... Ya no hay tiempo para dedicarse a pelar una patata, a partirla y todo esto. No, de la misma manera que no hay tiempo para hacer una croqueta. O sea, muchísimas de las croquetas que se venden en los restaurantes ya se hacen en obradores y en empresas. Y en algunos casos casi mejor que las hagan en obradores y en empresas, porque si las hacen en el restaurante pueden ser peores. Pero esto es como cuando Chicote va a un bar de estos. Recuerdo con un episodio que yo vi y que en el menú ponía gambas frescas. Sí. Y entonces, claro, el tío se metía en la cocina y veía una caja que ponía gambas frescas y dice, no, yo es que he puesto lo que pone la caja del congelado, claro, que pone gamba fresca. Sí, totalmente. O sea, un poco este universo. Total. Los menús experiencia. O sea, una puta pesadilla. Vamos, no. O sea, no radical a la comida como experiencia. No me vendas motos. Yo no quiero experiencias, quiero comer decentemente. ¿Cuál es tu plato favorito? No tengo plato favorito. O sea, hay muchas cosas que me gustan muchísimo, pero me costaría mucho elegir uno. Me encantan las lentejas. Las lentejas, bueno, me encantan. A ver, mira, pues por decirte uno, las pochas a la riojana, que, bueno, las pochas son unas, para quien no sepa quiénes son las pochas, que igual hay gente que por ahí que no lo sabe, son unas... Por ejemplo, yo. Por ejemplo, tú. Almas descarriadas de la cocina, son unas alubias blancas frescas que se toman mucho en Navarra, en el País Vasco y en La Rioja, y un poco en Aragón también. Y que para mí son como el top de las legumbres. Qué rico, Dios mío. La tortilla de patata.
La tortilla de patata, muy bien, muy bien. Vamos. Siempre bien, de todas las formas. Bueno, yo lo digo en el libro, es el anillo único de la cocina española que nos une a todos, porque es el único plato de la cocina, o sea, el único gran clásico de la cocina tradicional española que ninguna región o ninguna comunidad de España se puede atribuir como propio. Todos los demás, si te fijas, tienen una... son más catalanes regionales. o vascos o andaluces o castellanos. La tortilla de patatas a muerte con ella. Vamos, un hit. El pollofre. El pollofre, el horror de los horrores. Vamos, lo pondría al mismo nivel que la experiencia gastronómica. O sea, no, de verdad. Es que... Y aquí no sé, somos muy falocéntricas, pero está el pollofre y está el coñofre. No, es que no hace falta. Yo no estoy muy por la labor de mezclar sexo y comida. Voy a sonar un poco monja puritana. Pero yo es que una cosa, no sé, no, me parece que son dos mundos que no casan muy bien. Bueno, a ver. No. A ver, comer no, pero como un dulcecito o algo así de repente. Mira, no. Comer o sea, esta cosa de comer sushi que lo han puesto ahí encima de un cuerpo humano, no. O sea, me da un poco de asco, ¿qué quieres que te diga? Así que no, yo no creo. No creo en el pollofre. No creo en la comida. O sea, es como unos concursos que había de tapa erótica, que no sé dónde los hacían. O sea, había unas cosas tan horrorosas y tan cutres y que no. No, pollofre no. El siguiente iba a decir sushi. Sushi. A mí es que me encanta el sushi. Bien, muy bien. Tú no eres tan japonés en este sentido. Muy bien, vamos, a ver, un exitazo de la cocina japonesa y cuando está bien hecho a mí me parece una maravilla. Nada que decir contra el sushi, salvo que quizá estamos ya un poco a punto de llegar a la saturación total de sitios japoneses en los centros de las ciudades españolas y de sitios no muy buenos. La tarta de queso estilo La Viña. Pues otro ejemplo clarísimo de saturación. O sea, yo estoy hasta el mismísimo ñoto de tartas de queso. O sea, no puedo más. Basta. Hay otros postres, de verdad. O sea, el mundo no se acaba en la tarta de queso, el flan, el tiramisú y el coulant. Se pueden hacer otras cosas. Mensaje para los hosteleros. Se pueden hacer otras cosas. No hay que tener siempre necesariamente una tarta de queso en el menú. ¿Qué otros postres? La tarta de la abuela. A ver, o sea, ¿cómo que qué otros postres? O sea, a mí me encantan las rosquillas. Yo soy muy de esto. Rosquillas, no sé. Torrijas, me encantan. Pues sí. Bueno, la torrija también la tenemos un poco hasta en la sopa. Sí, ya, pero es que me encantan las torrijas. Pero no sé, o sea, a ver, y el libro de cocina, un bizcocho simple también me parece impresionante. Hay muchísimas cosas buenas que se pueden hacer. El roscón de Reyes. Y de verdad, no hace falta repetir todo el rato los mismos platos en todas las cartas. Y que esto también, aquí le echo mucho la culpa a las redes sociales, porque están uniformizando completamente los restaurantes y las cartas y los platos que se supone que deben tener los restaurantes. Claro, que siempre el culán absurdo, claro, sí. Que no sé quién se lo inventó, pero sí, ya está. A mí me encanta el chocolate, es como podemos hacer otra cosa que sea un poquito más es que divertida. Claro, es que estas cosas además ya van recalentadas, como además chungas, postres que no son caseros muchas veces, ¿no? No, es que al final o sea, son postres tan explotados y platos tan explotados que llega un momento en el que ya se empiezan a hacer fatal y ya te los encuentras en todas partes y aburren. O sea, cambiemos un poco el paso. Las caramel cookies. No me interesan. No tengo nada en contra de ellas, pero no me interesan especialmente. El mundo de la cookie creo que está un poquito sobrevalorado también. O sea, yo soy más de bizcochazo tradicional o de bollo o de magdalenorra o con este tipo de cosas. Un sobapasiego. Sí. Así como mojadito en la leche. Sí, y luego que, a ver, no soy muy goloso, entonces las cookies por lo general es un estilo de galleta a la americana que suele ir bien servidito de azúcar, entonces no me interesa mucho, pero bueno, y a quien le gusten, pues fenomenal. Adelante, seguid viviendo. Adelante. Mientras os dure, claro, con tanto azúcar, lo mismo.
Eso puede ser. Y para acabar, en plan, por todo lo alto, queso de cabra. Queso de cabra. ¿El rulo te refieres? ¿El Obvio. rulo de queso de cabra? Pues también. Qué horror, ¿eh? ¿Cómo puedes llegar a odiar un ingrediente por la sobresaturación del uso de ese mismo ingrediente? Sí, pero bueno, yo fíjate, quizá no le tengo tanta manía como a las cosas que hemos dicho antes, ¿no? O sea, todavía me caben un par de rulos de cabra más o 3. Y esto ha sonado muy mal, pero es así, me cabe alguno más. Y ya un poco por ir terminando, si tuvieras que decidir cuál es tu comida favorita del día, ¿cuál es la tuya? Antes hemos hablado de desayuno. El desayuno, sí, clarísimamente. A mí me encanta. O sea, es el momento con el que más entusiasmo cojo la comida. O sea, mi interés por la comida va decreciendo según avanza el día, y el desayuno yo lo cojo con muchas ganas. A ver, me parece difícil de entender a la gente que no es incapaz de comer. Esta gente que dice, ay, no, es que me acabo de levantar, no tengo hambre. Pues qué triste es tu vida, ¿no? O sea, yo me levanto con un hambre siempre, vamos, que me como a mi madre. Y es lo que más me gusta del mundo, es un desayuno bien surtido, con muchas cosas y bien abundante. Y ya, por cerrar, si tuvieras que recomendar un plato para poder hacer a la gente mientras escuchan Sabor a Queer, el siguiente episodio o cualquier otro de los episodios, vale. ¿Uno que te venga ahora a la mente? Pues a ver, te iba a decir uno, lo que pasa que es un poco de invierno. Y claro, esto es en verano, ¿no? O sea, estamos en verano. Estamos en verano, yo creo, sí. Vale, estamos en verano. Joder, pues chico, o sea, un gazpacho. O sea, es una cosa súper fácil de hacer. De verdad, no te lo tienes que currar mucho. Y simplemente con tener unos tomates un poco maduros. Si eres muy tiquismiquis con los pellejitos, los pelas, los trituras con buen aceite de oliva, vinagre, el pepino se lo pones si te gusta o no, y un poquito de ajo, y ya ahí tienes un plato, joder, que para el verano está estupendo, y vamos, y que es difícil realmente que te salga mal, ¿no? O sea, yo recomiendo mucho eso, ser moderado con todas las cantidades y luego ir probando e ir añadiendo. Y ahí seguramente vas a llegar a un punto en el que te guste. Eso es súper satisfactorio. Es un invento muy andaluz, uno de los muchísimos grandes inventos que nos ha dado la cocina popular y proletaria no, agrícola, andaluza, y que hay que reivindicar a tope. Pues nada, nos vamos con esa reivindicación. Y con el plato más marica que hayas tomado en tu vida, ¿cuál ha sido? El plato más marica, ostras. Pues mira, puede ser. Aparte de los champiñones y el fuet. Puede ser una comtesa de espárragos que me tomé en un restaurante de estos así muy finolis. Habían hecho como una comtesa, pero con espárragos. Pero ¿y con helado? Mezclado. Con helado, sí. Entonces, esto me pareció tan rococó que dije, aquí hay un maricón detrás. Y luego resulta que no había ningún maricón detrás, porque el cocinero que lo había hecho era hetero, me equivoqué. Pero sí, yo diría que por decir alguno. Pues muchas gracias por venir, Miquel. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Un placer.